Gracias. No puedo, estoy con la... Ale, ¿has visto los delfines bien bonitos? No, pero... ¡Salud! ¿Y qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Qué te hicieron bien? ¿Qué cosita, no? ¿Ah? Gracias. Hola, 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 hola. A ver, dame la platita. Sí. Buenos días. Ya estamos aquí todos. Liliana, Nelia, Félix. Ahora sí, Félix está puntual, ¿ah? ¿Cómo está Félix? Patricia Arauzo. Bienvenidas y bienvenidos todos. Vamos, a ver. ¿Me pueden enviar una receta, por favor? Porque el grupo aún no se ha creado. ¿Qué tal? Buenos días. Pónchame bien. Hasta el día de mañana. Hoy en la noche. Lo que pasa es que estamos con una seguidilla de cursos muy pareja. No hemos parado. Y a eso los proyectos que tengo con el tema de las esculturas y con el SOMAL. Y también estamos desarrollando el programa para el Día del Padre. Así que ya sumándole a los grupos también que hay que contestar y darle soporte en la medida de lo posible, y andamos muy complicados de tiempo. Pero sí que hoy terminamos eso y hacemos el grupo de pastelería saludable, ¿ya? Entonces no me han mandado ninguna receta. Ahora sí necesito que me manden una receta acá al grupo o háganle un pantallazo para poder hablar sobre nuevamente el porcentaje y la forma muy fácil que es de sacar un producto, ¿ya? A muchos ayer se les ha complicado, yo creo que no, porque es una regla de 3, una regla de 3 simple, finalmente es una multiplicación sobre una división. Multiplicas el peso, digamos, el peso del producto, se multiplica por el porcentaje que uno quiera hallar y se divide por el 100. ¿Por qué por el 100? Porque todos los ingredientes que están ahí, obviamente están al 100% de un monto total. Esta receta es, no, Pampita, no le decía a Ale, no te preocupes que ella me tiene que mandar una receta, no. Ya yo tengo mi receta, no te preocupes. Ahí ponlo para leerlo. Sí, ponlo para leerlo. Y acá para qué precio, ¿no? Medio. Ya. Bueno, comentarios. A ver, ya estamos todos. Chef, lo envió en WhatsApp, dice Nélida. Por favor, pídele a Nancy que te dé la receta que mandó la señora Nélida. Ha mandado una receta, dice, al WhatsApp, la señora Nélida. ¿Qué es eso? Vamos. Acá tengo la receta. Ya, Nélida, vamos a resolver tu receta, ¿ya? Decía que cuando nosotros le damos una receta, para más o menos ya, para ponerlos en contexto, cuando nosotros le damos una receta, ya nosotros hemos trabajado el porcentaje. ¿Cierto? Quiere decir que en el tema de pastelería con equilibrio,
le estamos bajando la harina de trigo de un 10 a un 30%. En azúcar se le está quitando un 40%. En grasa, 40%. Se le está restando. Con relación a una receta normal. En la grasa hemos explicado que usamos nosotros de un 100% de grasa, 60% de mantequilla láctea y 40% puede ser de una mantequilla vegetal, que no sea margarina ni manteca. Entonces con eso yo ya tengo esos valores que a mí me va a permitir buscar reemplazar o adaptar una receta. ¿Ya? Y eso es importante. ¿Ya? Entonces dame la receta que enviaron, por favor, Ale, para copiar la de Nancy. Esto que está aquí ya está adaptado, ya está adaptado. Pero la pregunta era cómo crear una receta. Si es que finalmente yo tengo una receta que ya... ¿Algunas recetas se crean desde cero? No. Te digo por qué no. Porque necesitas tener una base. Tú necesitas... Si yo quiero crear un queque de higos, a mí no se me va a ocurrir un número tanto para ponerle de higos. No, señora. Yo tengo que ir a revisar mis libros y ver cuánto realmente lleva de harina, cuánto es el porcentaje de harina lleva, cuánto porcentaje de grasa, de aceites, de fibras, lleva un queque de higos o de castañas o de frutos secos que casi tenga la misma familiaridad. Y sobre eso yo voy a crear una receta. No es que a mí se me ocurre y le pongo 5% de harina, 25% de azúcar, no. Una receta ya debe tener equilibrio. Entonces, acá no entendí nada. A ver, dice, brownie. ¿Quién envió brownie? Ya están listos. Acá dice brownie. Brownie tiene mantequilla, 200 de mantequilla. Anoten, 200 de mantequilla. Ahora sabremos quién nos envió la receta. 250 de chocolate bitter, 120 gramos de harina, 120 gramos de harina, 400 gramos de azúcar, 150 gramos de huevos. Y ahí viene algo muy importante que es que está trabajando muy bien la receta. Todavía no sé el nombre de quién lo mandó. Puede ser la señora Nélida. Ya nos ha sumado cuánto tiene. Esa receta nos está dando 1300 gramos. 1300 gramos. ¿Cierto? 1300 gramos es un 100%. Hasta ahí está correcto. Muy bien, Nélida. Hasta el momento va súper bien. Vamos todavía. Luego veremos la otra receta de Patricia. ¿Sí? Primero estamos ahorita en la de Nélida. Así que nos concentramos en la receta de Nélida. Ale, me salí. A ver. Ale, ayúdame con esto. Me salí de la... Repito, la receta de Nélida es brownie, 200 de mantequilla, 250 de chocolate bitter, 120 gramos de harina, 400 gramos de azúcar y 150 gramos de huevos. Esa es la receta de Nélida. Habrá otra más luego, ya voy. Por lo tanto, suma 1300 gramos. ¿Qué representa 1300 gramos? El 100%. Es el 100%. No lo necesito. 1300 gramos. Bien. Ella ya sacó los porcentajes de esta. Primero ahorita vamos a ver, yo creo que muchos saben, pero igual vamos a repetir cómo se saca un porcentaje. Porque como yo sé qué porcentaje estoy trabajando de grasa. Acá dice 200 gramos. ¿Alguien me puede decir cuánto es el porcentaje? Así, de una manera ciega, no, porque necesitas encontrarlo. Entonces, cuando usted quiere encontrar el porcentaje, lo primero que va a hacer es lo siguiente. Básico, que tiene que sumar todos los ingredientes. Tiene que sumar. La suma es 1300. Por lo tanto, la división va a ser sobre los 1300. Primer ejemplo. 200 gramos de mantequilla, que ya ustedes lo notaron. El feedback es importante, por favor, porque si ustedes no interactúan conmigo, posiblemente no vamos a tener otra oportunidad de aprender a manejar esto. Y esta es la base. Entonces usted ponga ahí su operación. 200 gramos de mantequilla
por, ¿cierto? A ver, 200 gramos de mantequilla. ¿Dónde está la presión? Corrígeme esto, por favor, estimada. Por el 100%, ponlo, entre, ¿cuánto? 1300. Este es igual a 15,3%. ¡Paso! Tanto número tiene. ¡Qué bárbaro! Entonces repetimos, multiplicamos el peso de la mantequilla por el 100% entre 1300 y esa operación me sale 15,3. Como el dígito no ha pasado a la mitad, vamos a ponerle 15%. Nelly está usando 15% de grasa. Eso se llama, ¿sabes qué? Grasa láctea. No se le pone grasa en general, porque también el chocolate tiene grasa, pero es una grasa de cacao. Grasa sólida se le llama el grasa de cacao. Entonces esto vamos a ponerle por su nombre. Grasa láctea tiene 15%, ¿ya? Grasa láctea tiene 15%. A ver, ¿qué pasó acá? Acá tengo un problema. ¿Por qué le sale? A mí me sale 1300, que yo tengo mantequilla. Vamos de nuevo con la operación, ¿ya? Mantequilla, chocolate, harina. Después de quitarle el bloqueador, por favor, a este celular, urgente. Que otra vez, o dime cuál es la bendita clave. 200 más 250 más 120 más 400 más 150 por 150. A mí me sale 1120. ¿Y por qué le salió a 1300 gramos? Sale acá Nelly. 150 de... A ver. Azúcar 400. Huevos. Acá había un error. Hay un error. 150 de pecanas. 150 era de pecanas. Y 180 de huevos. Señores, yo cometí el error. Tranquilos. Entonces es 200 de mantequilla, 250 gramos de chocolate bitter, 120 de harina, 400 gramos de azúcar, la puerta, 150 de pecanas o nueces y 180 de huevos. La suma me da 1300. Perfecto. Entonces, como tengo 1300, la división va a ser por los 1300. En mantequilla a mí me da 15%. Check. Bien, va muy bien, Nelly. Segundo, hallemos el porcentaje del chocolate bitter para poder definir si tiene más, si tiene menos. Yo lo que quiero ahorita es saber si la receta de Nélida está equilibrada. Todavía no estoy hablando de cuánto de grasa le voy a quitar para ponerle una grasa mucho más saludable, ni la... Estoy hablando primero de saber si su receta está equilibrada. ¿Ya me entienden? Es lo primero. Entonces, el chocolate bitter tengo 250 gramos por 100 entre 1300. Esto me da 19,2, o sea, 19%. Muy bien, excelente, Nelly. Tercero, harina, 120 por 100 entre 1300. 9,2, bueno, 9%. Siguiente, en el azúcar tengo 400 por 100 entre 1300. 30,7, entonces eso sería 31%, ¿cierto? Porque ya pasó de la mitad del valor. 31% en azúcar, está alto en azúcar. Pecanas, tiene 150 gramos de pecanas por 100 entre 1300. Esto me da 11,5. Ahí sí le pongo 11,5. Bueno, vamos a ponerle 12 ya.
el punto Nelly. 12%. Y en huevos, ella ha puesto 14%. A ver, el 180 por 100 entre 1300. 14%. Sumemos todos los porcentajes. ¿Cuánto me da todos los porcentajes? Ahora voy a sumar mis porcentajes. A ver acá. 15% más 19 más 9 más 31% más 12% más 14%, 100%. Ya está. Receta al 100%. Creo que hasta ahí se ha entendido. Porque ahorita nosotros ya sabemos cuánto tenemos de mantequilla láctea. Grasa láctea tengo 15%, mi receta de brownie. Chocolate bitter de chocolate tiene 19%. De harina tiene 9%. Poca harina. Azúcar tiene la mayor cantidad de porcentaje, está en el azúcar, 31%. Pecanas 12% y huevos 180 gramos por ciento. Hay muchas recetas de brownie, muchas. La mía, por ejemplo, por lo general, tiene menos cantidad de cacao. ¿Por qué? Porque el chocolate, si bien es cierto, es muy rico para una preparación, pero en demasiada cantidad satura. Y como es una grasa sólida, finalmente el brownie sale un poco seco, porque los cristales se van obviamente secando. Entonces, por eso que yo, por lo general, en un brownie tiendo a trabajar en un porcentaje menor. Acá tiene 19%, mis brownies tienen 14%, 13% de chocolate. Azúcar sí siempre es más alta la cantidad, porque el azúcar lo que va a hacer es darle la humedad al producto, hace que tenga esa textura melcochuda que tiene el brownie, por lo tanto, pues eso lo hace diferente a cualquier otro producto. En los huevos tiene 14%, yo en los huevos uso 10%, por lo general, uso poca cantidad de huevos. Entonces, yo creo que esta receta a Nelly le gusta y a Nelly le funciona, y hasta ahí todo bien, no porque finalmente estamos trabajando sobre una receta, solo quería saber cuánto era el porcentaje que tenía Nelly en todo esto. Pecana ya está solucionado de los frutos secos. Muy bien, hasta ahí ya todos entendimos, ¿verdad? Ya sabemos cuánto porcentaje tenemos. Yo a simple vista ya sé que tengo más porcentaje de azúcar y que puedo bajarle porcentajes al azúcar. Por ejemplo, aquí yo podría bajarle hasta un 3-4% al azúcar y bajarle al chocolate también y subirle a la harina. Podría jugar. Es más fácil poder mover esos dígitos que mover los gramos. Eso es a donde quiero llegar. Es más fácil mover los porcentajes que mover los gramos. ¿Ya? Eso que quede claro. Como esta operación ya está, desbloquealo por favor. Ahora, nosotros vamos a convertir esta receta en una receta que sea con menos carga de calorías. Entonces, Nelly ha trabajado en el primer ingrediente acá, que es la mantequilla. Mantequilla es el primero. Y la operación es muy sencilla, eso lo explicamos ayer. Lo que tiene que hacer usted es multiplicar el peso del ingrediente, que son 200 gramos de la mantequilla, por el valor que usted quiere buscar. ¿Cuánto les dije que es el porcentaje de mantequilla que pueden quitarle para ponerle otro tipo de grasa? 40%. Entonces la operación tendrá que ser 200 de mantequilla por 40% entre 100. Regla de 3 simple. Eso me da 200, para hacerlo más rápido, por 40 entre 100. 80 gramos. Eso me da un resultado de 80 gramos. Por lo tanto, esos 80 gramos yo tengo que restarle a los 200. Tengo que restarle. Porque esta receta no está convertida, es una receta contemporánea, convencional, que la usa Nelly. Por lo tanto, los 80 gramos yo le pondré, Nelly nos ha puesto aquí de palta.
es la grasa que he elegido, palta. Entonces tengo 80, obviamente tengo que ahora restar los 80 menos los 200 de la mantequilla. Eso me da 120. Entonces 120 será de mantequilla. Ya encontré el 40% de 200 es 80 gramos. Por lo tanto, ahora sí me toca restar los 80 con los 200. 80 menos 200, 120. Entonces, ella usará ahora en su receta 80 de palta y 120 de mantequilla. La primera operación que nos ha hecho está perfecto. Very good. 80. Quiero parar ahí un ratito antes de ir a harina para decirles que ahora el brownie de Nelly, ahora haremos una nueva receta en una hoja blanca, pasemos una hoja blanca, se llamará brownie de palta y chocolate, ya no será brownie de chocolate. Entonces, primero vamos a trabajar en harina y azúcar, luego analizaremos si es que podemos bajarle un poco de chocolate, ¿ya? Hasta el momento, quiero saber si me están entendiendo, para no seguir con los demás dígitos. Espero la respuesta. Bien. Nelly va muy bien. Nelly lo tiene claro. Lo tiene muy claro. Con Nelly no hay problemas. Hasta donde he visto la operación, y me lo manda muy ordenado, está muy bien. Ha aplicado una regla de 3 simple y listo. Y ya está. Todo claro. A ver, ¿quién más? Sí, chef, dice Félix. Aquí más, porque una vez que le baje quiero ir más allá de eso, ¿ya? Pero primero lo básico, ¿sí? Dos más, porque somos como 30, solamente me han dicho el 3% de alumnos. ¿Todo claro? ¿Quién más? Vamos, para ganar tiempo. Vamos, escriban, o mándenme una manito, sí, ya Nelly Dayala, sí, vamos. Siguiente, harina. La operación con la harina. Les dije que podríamos trabajar en harina de un 10 a un 30%. Pero que si tú vas a ensayar con una receta nueva, yo expliqué, nunca vaya de frente al 30%, si no trabaja un poco menos. Porque si tú te vas al 30%, tú no sabes cuál va a ser la reacción con los productos. Si va a haber una buena estructura, si va a coagular muy bien, y sobre todo si los almidones de estas harinas se van a absorber el agua. Entonces si tú vas de golpe al 30%, uno puede tener problemas. Yo siempre pruebo 10%, luego subo 15%, luego 20%. Nelly ya de frente se fue hasta el 30%, ¿ya? Ella, asumo que habrá hecho esta receta, entonces ella de frente ha ido al 30%. Le quiere quitar 30% de harina, entonces su operación será 120 gramos de harina por 30 entre 100. Y el resultado, vamos a comprobarle, 120 por 30 entre 100. 36%. Entonces 36 gramos le pondrá de cualquier harina. Ella le ha puesto harina de almendras. Y ahora, ¿cuánto? La diferencia será pues la harina de trigo. Entonces me toca restar 36 gramos menos 120. Eso me da 84 gramos. Sí, es correcto. Segunda operación es un éxito. Entonces ya tengo harina de almendras 36 y 84 de harina de trigo. Bien. Tercera, azúcar. Su receta era con azúcar y ella se está yendo hasta el 40%, claro, porque en el azúcar le dije que al usar maltitol puedes usar solo 60%, o sea, hay un 40% que está en el aire. Por lo tanto, tiene 400 gramos de azúcar, le queremos quitar el 40% por 40 entre 100. Eso me da, obviamente, 400 por 40 entre 100. 160 gramos. 160 gramos.
160 gramos me va a quedar en el aire. ¿Qué le voy a poner? Si yo les explique, ahí hay un buen punto. Primero hacemos la operación, ¿ya? 160 gramos es el resultado. Entonces los 160 los resto por los 400, me sale 240. 240 será de maltitol. Y los 160, ahí está, de eso no hablamos ayer. Acá Nelly nos ha puesto frutos secos. Perfecto. 160 gramos de frutos secos. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una receta y le quita tanta cantidad, con 40% es bastante, casi la mitad, un poquito más menos de la mitad. Entonces la receta va a tener un desequilibrio porque le falta estructura, le va a faltar estructura. Entonces esos 160 usted tiene que ver cómo lo reemplaza. Pero también expliqué que la práctica me ha llevado a investigar que yo podría usar ese 40% en cualquier fruto seco o cualquier producto que tenga fibras sólidas, 40%. Entonces, pero usted me dirá, pero yo ya tengo pecanas y las pecanas ya va a tener demasiadas pecanas. Entonces, podrías combinar pecanas con otros productos, con granola, con otros cereales que aporten también fibra. No siempre la regla va al pie de la letra, no siempre se le termina colocando el 40% exacto. Al menos en una receta como estas, yo he llegado a medir, y esto la práctica me lo ha enseñado, he llegado a medir que le puedo deber, por decirlo así, un 20%. ¿Qué quiere decir? Y eso que les quede claro, son 40% que yo tengo que ponerle de frutos secos, ¿cierto? Ojo, independientemente de que la receta pide pecanas de frutos secos, no tiene nada que ver, ¿eh? Yo primero ahorita tengo que concentrarme en suplir ese vacío que me deja el maltitol. Ahí hay un vacío de un 40%. Bueno, la práctica me ha llegado a enseñar que no hay necesidad de completarle todo el 40%, sino que con un 20% que le completes, la receta va a caminar muy bien. Porque la fibra le da mucha estructura. Mucha estructura. Entonces, yo en lugar de 160 gramos, y eso va para todas las recetas, en lugar de 160 gramos, la mitad, el 20% sería 80 gramos. Entonces, 80 gramos voy a ponerle de frutos secos. La receta de pecana me pide 150 gramos, bueno, ahora le sumaré, ya no le pondré pecanas, porque pecana ya tiene la receta. Le pondré 60 gramos de, vamos a ponerle castañas o almendras, 60 gramos, 20%. Entonces con eso yo ya habré equilibrado, no el 100%, pero no dejé tanta diferencia entre un 20 y un 40. Eso quiero saber si me entienden, por favor. No hay necesidad de ponerle el 40%. Con un 20 ya está, ya le equilibraste. ¿Ya? A ver, hasta ahí. Sí, no es verdad, yo ya lo he hecho, y esto no me lo enseñó los libros me han dado la orientación, pero en el camino yo he ido practicando porque veía que yo le ponía 40%, completaba todo, pero en estos tipos de recetas es tanta fibra, y las fibras tienen gran capacidad de captación de agua. Si yo, en cambio, silencio, entonces hay que entender algo. Si yo reemplazase azúcar por azúcar, es correcto que vaya completo, porque el azúcar contiene agua. El azúcar contiene agua, pero estoy reemplazando azúcar por fibra. Entonces es demasiada fibra y te va a salir súper seco el producto. Por eso es que es importante que no le hagas al 40%, sino con la mitad. Y no es que te quede un hueco ahí, no, porque la fibra tiene mucha captación de agua. Si yo reemplazo al 100%, el producto te saldrá seco. Eso, por favor, que quede claro. Quiero el feedback
para ver si esa parte se entendió, porque a partir de esto, ahora ustedes van a crear recetas la verdad que después de esto, ustedes van a crear la receta que se les antoje, hasta de un foch, hasta de un manjar blanco, de lo que ustedes desean, reemplazando los azúcares, y van a ver que las calorías, los almidones, podrán bajarse en gran escala para un mejor trabajo y un mejor producto para sus clientes. A ver, eso, se tiene que trabajar con 20. No. En frutos secos, a ver, algunos no me están entendiendo. A ver, quiero más feedback, más feedback para saber si todos me están entendiendo. Sí que tarda un poquito esto, pero creo que entendemos porque necesitamos estar bien. Esta es una parte muy importante y puedo tener todo el tiempo y la paciencia para hacerlo bien. La segunda receta la analizamos cuando los panes estén fermentados. Este es primero. No, Elizabeth, no, porque la receta ya me pide 150 gramos de pecanas. A eso no le voy a quitar nada, más bien le tengo que sumar 20% más. Por lo tanto, el 20% me da 80 gramos. De frutos secos voy a tener entre 150 de pecanas